Buenos días a todos y les damos la bienvenida a esta edición de Ediciones en Línea aquí en el plato de Afrimedia. Empecemos con Guinea Ecuatorial, donde el sitio oficial subraya que se finaliza la conferencia de mujeres parlamentarias de África Central. El segundo día de trabajo de la conferencia regional de la Red de Mujeres Parlamentarias de África Central y Europa se desarrolló en la sede del Parlamento con la participación de varias mujeres de asociaciones y agrupaciones de los mercados de Malabo. La jornada se inició con la ponencia de la ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Epan Biribe, sobre el papel de su departamento y las actividades que se desarrollan para el progreso de la mujer, también sobre los logros y proyectos a realizarse en 2013 y sobre la construcción de centros de formación para mujeres adultas. Siempre en Guinea Ecuatorial, el sitio gubernamental revela que el Consejo de Ministros en el Palacio del Pueblo. Se reunió en el Consejo de Ministros bajo la presidencia del jefe de Estado, Su Excelencia Bazogo. Este fue el séptimo encuentro en lo que va del presente ejercicio 2012, con la asistencia de los vicepresidentes primero Milan Tan y Teodoro Nguema Obiang-Mangue. Los ministros reunidos centraron su atención en 12 puntos insertos desde la lectura y aprobación de la sesión anterior hasta el apartado de asuntos varios. La sesión se inició con la presentación de un informe síntesis a cargo del primer ministro encargado de la coordinación administrativa, Vicente Yate Tomi. Congo, el sitio oficial indica el informe del Consejo de Ministros del 26 de octubre de 2012. Tuvo lugar al Palacio del Pueblo el viernes 26 de octubre de 2012, una reunión del Consejo de Ministros bajo la alta autoridad de Su Excelencia el señor Sassou Nguesso, presidente de la República, jefe de Estado. El orden del día se centró sobre el examen de 22 proyectos de decreto. Vayamos a Benín, donde el sitio oficial habla de la conferencia de prensa del despacho de la representación de la Unión Monetaria Oeste Africana, UMOA. El despacho de la representación de la Unión Monetaria Oeste Africana, UMOA, fue a Benín frente a la prensa el lunes 22 de octubre de 2012 para intercambiar sobre los textos y leyes en materia de libre circulación de bienes y de personas en el espacio comunitario. Este encuentro permitió a unos y otros explorar los nuevos métodos para la aplicación de textos en vigor para un desarrollo comunitario. Costa de Marfil, el sitio oficial habla del Consejo de Ministros. Como de costumbre, un Consejo de Ministros tuvo lugar el miércoles 24 de octubre al Palacio Presidencial, bajo la presidencia del jefe de Estado, Su Excelencia Alassane Ouattara. Al número de decisiones mayores adoptadas por esta sesión figuran la disolución de la Comisión Nacional de Supervisión de la Identificación, la reorganización de la AGEPE y la toma de medidas protectoras del medio ambiente, notablemente la institución del principio y del que contamina y el que paga. Terminemos esta edición con Ghana, donde el sitio oficial subraya que el Parlamento debe examinar de cerca de 2 jueces para la cita a la Corte Suprema. Esto sigue su nombramiento por el presidente John Dramani Mahama, conforme al artículo 144 de la Constitución según el Consejo Jurídico y en consulta con el Consejo de Estado. El primer orador adjunto del Parlamento, Edouard Doe Adjao, que lee una comunicación del marco sobre el suelo de la casa, le reenvió la cuestión al comité de nombramiento para la consideración. Uno espera que el comité examine cerca de candidatos y presente su informe para el debate antes de que el Parlamento suspenda el miércoles 31 de octubre de 2012. Señoras, señores, aquí es donde ponemos un término a esta edición. Gracias por su amable atención. Buen inicio de semana. Hasta la próxima edición.